El tiempo es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Adorad al verdadero Dios. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor, no me complazco en la muerte del impío. Amados hermanos, tengan un buen día, que Dios los bendiga mucho. El tema que nos depara en este momento es el ataque al santuario. Mis hermanos, antes de abrir nuestras Biblias, les invito a postrarse en oración. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre, Dios eterno, nuestro Dios, que moras en las alturas de los cielos, mora también en nuestros corazones, Señor. Padre eterno, por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús, y nosotros sin merecerlo, Señor, les pedimos que nos ayude, Padre Santo, que nos dé entendimiento, discernimiento y sabiduría para poder entender y comprender su palabra, Señor. Que podamos alabarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Guíenos, Señor, en este estudio y danos esa sabiduría que necesitamos. Por amor a su santo nombre, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema es el ataque al santuario. Vamos a ver desde el punto de vista profético, de acuerdo al libro de Daniel. ¿Sí? El tema anterior hemos visto de que el santuario es el diagrama de la salvación. Es el diagrama que nos muestra el camino de retorno a la presencia del Padre del cual fuimos echados. Pero hay un enemigo, que también lo hemos visto en el estudio anterior, que quiso tomar el lugar de Dios y hizo de que el hombre participe de esa rebelión, poniéndole en el corazón el deseo de ser Dios. Pero ahora el hombre tiene la oportunidad de volver a la presencia del Padre, del cual fuimos echados, a la presencia de Dios. Y este enemigo, Lucifer, ángel caído, que ahora es diablo y Satanás, que significa adversario de Dios, intenta impedir el camino de retorno, mis hermanos. Y utiliza a través de la historia grandes imperios que han pasado a través de los tiempos. Cuando vemos en el capítulo 2 de Daniel el sueño de Nabucodonosor, allí se revela estos 4 grandes imperios que a través de la historia trataron de formar una esfinge de la imagen del hombre. La preeminencia de una voluntad autoritaria que siempre abusa de los más débiles, el más fuerte sobre el más débil. El egoísmo del corazón del hombre nos ha llevado a vivir en guerras, a vivir en desastres, a vivir en calamidades por causa del mismo hombre. Mis hermanos, vemos en el libro de Daniel capítulo 2 cómo imperio tras imperio fue forjando, fue esculpiendo la figura de esta imagen de hombre. El primer imperio que predominó fue Babilonia,
Ya vemos en el relato bíblico que la ciudad de Babel fue la primera de las grandes ciudades que se formó después del diluvio. Y allí es donde se erguió la torre de Babel, ¿no? Desde los principios el hombre se sublevó contra Dios, y generación tras generación ese sentimiento, ese deseo y anhelo de supremacía vivió en el corazón del hombre. Luego del diluvio vemos estos 4 grandes imperios a través de la historia, y finalmente el reino de Cristo que vendrá. Mis hermanos, hay esperanza. Creamos a los profetas. Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. No hay misterio que no sea revelado, mis hermanos. Dios es el que revela los misterios, así lo dice la Escritura. Mis hermanos, los babilonios fueron conquistados por los medos y los persas. Los medos y los persas fueron conquistados por los griegos. Los griegos fueron conquistados por Roma imperial. Y esa Roma imperial hizo un cambio de imagen, ahora convertida en una Roma religiosa papal. Y esto perdurará, mis hermanos, hasta la venida de Cristo. En el cumplimiento de los tiempos de las 2300 tardes y mañanas, se declara con gran precisión y exactitud el dominio papal. Mis hermanos, no hay nada que escape de los ojos de Dios. Nuestro Dios lo conoce todo, pero nos da la oportunidad, extiende su misericordia para que nosotros volvamos a su presencia con arrepentimiento, mis hermanos, arrepentimiento genuino. Esa Roma papal, a través de la historia, mis hermanos, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice Apocalipsis 13:7. ¿Y por qué causa Dios permitió de que Roma papal tuviera supremacía? En el libro de Daniel nos da la causa: por causa de la prevaricación, por causa de la apostasía. El pueblo de Dios no se sujeta a los mandamientos, decretos y estatutos que Dios ha establecido para su pueblo, para que sea una nación santa, una nación adquirida por Dios, un real sacerdocio. Esa es la voluntad de Dios. Y como sacerdotes del Altísimo debemos vivir dentro del santuario. Espiritualmente nosotros debemos estar dentro del santuario. ¿Qué haces fuera del santuario si eres sacerdote según la orden de Melquisedec? Mis hermanos, cuando vemos el capítulo 12 de Apocalipsis, vemos este panorama de guerra, mis hermanos. Satanás está en guerra contra nosotros, pero es una guerra, mis hermanos, que no se vence con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu, con el Santo Espíritu de Dios, que no es otra persona sino Dios mismo, luchando nuestra batalla, luchando nuestra guerra y dándonos la victoria a través de su Hijo amado. Mis hermanos, el dragón, que es el diablo y Satanás, y que opera a través del Imperio Romano, está en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el cual es el espíritu de profecía, mis hermanos. Cuando nosotros nos sujetamos a toda palabra que sale de la boca de Dios, mis hermanos, entonces se levanta guerra contra todo siervo fiel. Así es, mis hermanos. Entonces vemos en Daniel capítulo 8, versículos 11 y 12, y dice: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad
e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:12. Por causa de la prevaricación, mis hermanos, Dios permitió de que Satanás nos intentara borrar el camino de retorno a casa. Pero la palabra de Dios también dice que los esforzados alcanzarán. Es un tema de vida o muerte, mis hermanos, vida eterna o muerte eterna. Debemos buscar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, el conocimiento de Dios. Debemos seguir pisada tras pisada, tras el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nuestro sumo sacerdote. Mis hermanos, nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos perdonados en el bautismo. Ahora debemos ser transformados a través del fuego de purificación y entrar al lugar santo para alcanzar santidad, mis hermanos, y asimismo alcanzar perfección en la presencia de Dios, donde quiera que va el Cordero, y no estar basados. Nuestra fe no debe estar basada en enseñanzas de hombre, mis hermanos. No podemos poner nuestra salvación en las manos de los hombres. Estudiemos la palabra de Dios. No hay misterio que Dios no devele, mis hermanos. Hay un camino trazado. Hay un camino que ha sido sujeto de ataque, mis hermanos. El ataque al santuario es la obra maestra de Satanás a través del Imperio Romano para evitar nuestro retorno a la santidad, nuestro retorno a la perfección, como Dios nos hizo al principio. Cada mueble fue atacado, mis hermanos, fue echado por tierra, como lo dice la profecía. Cuando vemos la puerta representa a Jesús. Los colores que llevaban las cortinas representa a Jesús, su pureza, su justicia, su autoridad, su humildad. Mis hermanos, pero esa puerta fue reemplazada según las doctrinas de este imperio romano papal. Ellos dicen de que la puerta ahora es María, de que la puerta es Pedro y que sobre esa roca se edificó la nueva iglesia. Y eso no tiene lugar en la Biblia, mis hermanos. El único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos es Jesucristo, y Él es la puerta. Así se describe en las Escrituras. Estudiemos la Escritura, mis hermanos. No tomemos solamente leche espiritual, comamos lo sólido, porque ¿a quién podríamos echarle la culpa por nuestra ignorancia? ¿No somos nosotros mismos los culpables por no leer, por no estudiar, por no ocuparnos en lo que realmente importa? Mis hermanos, la puerta fue echada a tierra. Cuando pasamos al siguiente mueble, el mueble del altar de sacrificio, cual representa la obra salvadora, purificadora en el santuario, es ahora suplantada, mis hermanos, por indulgencias. Es ahora suplantada por penitencias, por obras que no tienen valor ante los ojos de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por una fe que obra por amor. Mis hermanos, las doctrinas de los hombres han tomado lugar en nuestro conocimiento de Dios, y eso por culpa nuestra, mis hermanos. No hemos sido diligentes para escudriñar las Escrituras. Vamos al siguiente mueble, que es el agua de la purificación, la fuente de bronce, la cual también representa a Jesús. También fue echado por tierra cuando este imperio religioso nos muestra tipos diferentes de bautismo.
el bautismo de los infantes que no tienen arrepentimiento ni conciencia de pecado. Así también el bautismo por aspersión, que anula nuestra relación o nuestra experiencia entre la muerte y la resurrección de Jesús, cuando somos sumergidos al agua y cuando salimos a la superficie para tomar el nuevo aliento. Mis hermanos, Roma ha tratado de impedirnos el camino de vuelta a casa. Y asimismo nos cambió la fórmula bautismal. Cuando vemos Hechos de los Apóstoles, es la historia de la iglesia temprana, mis hermanos, donde el bautismo se recibía con arrepentimiento en el nombre de Jesucristo. Versiones hebreas, versiones como la Kadosh, también identifican a Mateo 28:19 como id y haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en mi nombre. No registra la ahora conocida fórmula del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inclusive, si investigamos a fondo y a profundidad, veremos que hay mucha controversia en esa frase. Y de hecho, proviene de Roma. Entonces, mis hermanos, hay una fórmula bautismal diferente a la que los discípulos conocían. Cuando nosotros vemos la página del Vaticano en la sección del Catecismo, podemos ver que la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la persona del Espíritu Santo fue debatida en muchos concilios, o más bien presentada como una nueva profesión de fe. En el Concilio Ecuménico del año 381 en Constantinopla se registra la creencia del Espíritu Santo como una persona, más en la Trinidad, en la deidad de Dios. Y esto ha sido arrastrado a través de las generaciones y es una marca de poder o una marca de autoridad de la Iglesia Católica. Y no hace mucho que todas las iglesias reconocidas a nivel mundial han formado parte del Consejo Mundial de Iglesias, cuyo requisito principal es que deben aceptar las tres personas de la Trinidad. Entonces, mis hermanos, no es algo que proviene de la palabra de Dios, es algo formulado por esta autoridad, por este imperio religioso. Evidencias que existen hasta nuestra actualidad. Vemos el Evangelio hebreo de Mateo, donde se registra el manuscrito original en hebreo y donde no hay evidencia de Mateo 28:19 como la fórmula que hoy en día se conoce: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas estas cosas son evidencias que están a nuestro alcance para que podamos profundizar más acerca de las verdades. Pero, mis hermanos, está en nosotros. Si seguimos a un hombre, a un líder religioso, entonces, mis hermanos, estamos cayendo en ser ciegos guiados por otros ciegos. Jesús es la luz del mundo, mis hermanos, es el único que nos puede dar luz. Vayamos a su palabra, estudiemos los 5 primeros libros de la palabra de Dios, que son la base, y luego continuemos de etapa a etapa, en orden, mis hermanos. Estudiemos la palabra de Dios. Se trata de nuestra salvación personal, mis hermanos. Cuando vamos al siguiente mueble dentro
del siguiente compartimiento, vemos la mesa de los panes de la preposición. Y como vimos en el tema anterior, la mesa de los panes de la preposición también representa la palabra de Dios, así como el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué ha hecho el imperio papal? Nos ha transformado el concepto de los panes sin levadura, al mostrarnos un sacrificio simbólico dentro de una hostia. Así también nos muestra una Biblia alterada de 73 libros. Pero hemos visto que didácticamente nuestro Padre Celestial nos mostró que son 66. Una cifra de 66 libros de la palabra de Dios. Frente a la mesa de los panes de la preposición está el símbolo del Espíritu de Dios, que también es Cristo. El candelabro de 7 brazos representa los 7 espíritus de Dios, la totalidad de Dios en este símbolo. Porque la luz del mundo, la lámpara que alumbra este mundo es Cristo. No puede ser otro, mis hermanos. Es el símbolo de Cristo. El santuario es cristocéntrico, mis hermanos. Todo representa a Cristo. Podemos pasar todo un estudio viendo símbolo por símbolo cómo representa a Jesús. Desde la estaca que sujetan las cortinas hasta lo más grande, todo representa a Cristo, mis hermanos. El plan de salvación está diseñado para enseñarnos de Cristo. Por eso la Escritura dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. Mis hermanos, ese símbolo del candelabro que nos habla de que nosotros también podemos alcanzar a ser la luz del mundo cuando permitimos que Jesús habite en nosotros a través de su Espíritu. Porque Él dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo está en nosotros, hermanos, a través de su Espíritu. No es otra persona, es Él mismo en nosotros, haciéndonos la transformación, la renovación de entendimiento para alcanzar la mente de Cristo, la estatura de Cristo. Pero ¿qué pasó a través de las edades? Todo aquel que quería vivir de acuerdo a la palabra de Dios era condenado por hereje. Este imperio empezó a perseguir a la iglesia, que no se sujetaba a sus dogmas y enseñanzas. Entonces cada mueble del santuario fue siendo apagado, fue siendo echado por tierra, y además el símbolo del candelabro fue reemplazado por un símbolo de figura de paloma. Cuando investigamos, el símbolo de la paloma tiene una estrecha relación con la imagen de María. Entonces vemos de que esta enseñanza realmente no es una doctrina bíblica, es una costumbre, es una dogma de hombre. El hombre de pecado ha transgiversado las cosas de Dios, ha trastornado el sentido de los símbolos de Dios para darles un nuevo concepto. Así, mis hermanos, también vemos el altar de incienso, que representa a Jesús como nuestro único intercesor. Así también nuestras oraciones mezcladas con la sangre del sacrificio del Cordero inmolado. Mis hermanos, ahora reemplazado por un confesatorio. Un hombre falible, un hombre pecador tomando el lugar del Hijo de Dios.
Mis hermanos, así también la Virgen María toma un lugar en el trono de Dios, como si fuera divina. Al ver la enseñanza del rosario, podemos ver de que María toma el lugar de la intercesión de Jesús, la obra redentora, la obra del sacerdocio de Jesús en el cielo. Y es algo que no está en las Escrituras, es algo que no viene de las Escrituras. Cuando pasamos al siguiente compartimiento, el arca del pacto, que representa el trono de Dios, donde estaban los ángeles cubridores, los querubines protectores, y donde se manifestaba la presencia sobrenatural de Dios, la Shekinah, esa luz sobrenatural. Ahora, mis hermanos, donde solamente tenía lugar el Padre y el Hijo, de acuerdo a Juan capítulo 17, ahora toma lugar una tercera persona. Y esto, mis hermanos, también no proviene de la palabra de Dios. Cuando vemos, mis hermanos, el papado promoviendo el día domingo, el día del Señor, día de la Santísima Trinidad, hay una relación estrecha entre el trinitarismo y el domingo, por cuanto no se adora al Señor que hizo el cielo y la tierra, sino al Dominus, al Sol Invictus. Es otro Señor diferente. Mis hermanos, este imperio religioso ha atacado cada mueble de cada compartimiento del santuario y nos ha presentado un Dios diferente. Por eso el mensaje del primer ángel dice: adorad al verdadero Dios. Vi volar por en medio del mar otro ángel con el evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, es necesario recalcar que Dios estamos adorando. ¿Estamos adorando un Dios trino? ¿O estamos adorando al Dios que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas? Mis hermanos, solo estoy exponiendo lo que está en las Escrituras. Mis hermanos, cuando vemos el contenido del arca, que representa pues el trono de Dios, vemos que la tabla de los mandamientos, la tabla de la ley, estaba dentro del arca del pacto. Por eso dice la Escritura: justicia y juicio son la base de tu trono, mas la misericordia y la bondad van delante de ti. Mis hermanos, no se puede hacer juicio sin ley. No puede haber una justicia si no hay ley, mis hermanos. Pero Satanás ha tratado de destruir la ley de Dios, invalidando el cuarto mandamiento, que nos habla de adorar a Dios, al verdadero Dios, en el día establecido por Él. El Shabbat, el séptimo día, mis hermanos, es el día que Dios estableció como día de adoración. No es cualquier día, nos recuerda a nuestro Creador. Por eso el mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días harás toda tu obra, mas el séptimo día es dedicado al Señor tu Dios. No harás ninguna obra en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni el extranjero que está debajo de tu techo. Y así, mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra de que ese mandamiento es tan importante de recordarlo, porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas, mis hermanos. Revisemos la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11.
está clarísimo, mis hermanos, y eso fue alterado por este imperio religioso. Y así también el segundo mandamiento que nos habla de la adoración a las imágenes. Mis hermanos, cada artículo que representa la obra salvadora de Jesús fue echado por tierra. Cuando vemos la vara de Aarón que floreció, que representa la salvación para vida eterna, mis hermanos, éramos muertos como esa vara, no teníamos vida, pero Dios nos da vida eterna para fructificarnos, para florecer, para reverdecer. Así también la vara representa la disciplina de Dios, que Él nos guía a través del verdadero camino, mis hermanos, para que no nos perdamos y alcancemos vida eterna. Sigamos las instrucciones de Dios. No pongamos nuestra salvación en manos de hombres, mis hermanos. Y así también el pote de maná, mis hermanos, que representa el pan del cielo, el alimento que viene de las manos de Dios, la dieta original del hombre antes de su caída al pecado. Mis hermanos, Satanás a través de este imperio nos ha envenenado en todo lo que metemos a la boca, mis hermanos. Todo lo que lleva empaque tiene cosas dañinas para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Volvamos a los principios. Volvamos al camino que Dios ha trazado. Renunciemos las cosas que nos hacen daño, mis hermanos. Vivamos para Dios. Vivamos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Despertemos, mis hermanos. Hay una guerra. ¿En cuál bando estamos? Si nosotros ignoramos, es muy posible que estemos en el bando equivocado, mis hermanos. Si nosotros, mis hermanos, le damos la espalda a Dios, voluntariamente estamos poniéndonos en el otro bando. Mis hermanos, hay un libro de instrucción que Dios dejó en el lugar santísimo. Es la Torá, la ley de Dios, el libro de la ley. Los 5 primeros libros escritos por Moisés, los cuales nos dan las instrucciones para guardar los 10 principios de la tabla de la ley. No las desechemos, mis hermanos. Hay cosas que cesaron, como el sacrificio y la ofrenda, como la circuncisión, como el sacerdocio levítico, pero todos los demás es vigente, mis hermanos. Todos los demás nos instruyen, todo lo demás nos hace ver nuestro error y pecado, y nos lleva al arrepentimiento, y nos lleva al reavivamiento y a la reforma. Pero Roma, para impedir esa obra redentora, que es obra de Satanás mismo, mis hermanos, nos presenta un libro diferente llamado Catecismo. Y no es necesario haber sido católico o ser católico para sujetarse bajo la autoridad de este catecismo. Tan solo basta ignorar la Biblia y automáticamente estamos sujetos a la autoridad de este libro, de estos principios humanos que toman el lugar de Dios. Mis hermanos, hay una guerra. ¿En qué lado estás? La oportunidad pasa cada día, mis hermanos. La oportunidad que Dios nos da es para arrepentimiento, para volver a su presencia, mis hermanos.
¿Eres tú soldado de Cristo? Sujétate a su autoridad, porque de otra manera estás siendo un soldado romano, instruido para pisotear las verdades que Dios ha estipulado. Mis hermanos, solamente cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío, la libre voluntad de decidir a quién servir. Y ya lo dice la palabra de Dios en los términos de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios nos dé de su presencia, de su espíritu en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser fuertes y decidir por Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer la oración para terminar esta lección. Amado Padre, Dios eterno, nuestro Dios, danos, Señor, la valentía para poder levantarnos varonilmente, Señor, y tomar nuestro lugar en sus filas, Padre Santo. Sabemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero queremos ser parte de esos pocos, Señor, de esos que se levantan en contra de la corriente de este mundo y avanzan, Señor, tomados de tu mano. Sabemos, Señor, que nosotros no podremos vencer solos. Necesitamos de tu mano poderosa, Padre Santo. Nos sujetamos a ti, Padre, para que nos hagas atravesar esta corriente pesada que arrastra todo a su paso. Quizás hemos estado siendo arrastrados por estas corrientes ideológicas, teológicas, filosóficas, pero no permita, Señor, que perdamos nuestra salvación. Ayúdanos a sujetarnos a ti, por amor a tu santo nombre, sin merecerlo, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. En tus manos estamos. Que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.